Muy amable, Carol, no me había fijado. Pensaba que me estabas preguntando de la grabación. Bueno, entonces escuchen bien, les voy a volver a repetir, siempre tienen que ver la parte central y la parte periférica, ¿ya? La mayoría de las preguntas de la residencia médica, si ustedes algún día se quieren ir a España, del EMIR, son preguntas de hematología, es el capítulo más preguntado. ¿Ya? Entonces, por favor, aprendan muy bien lo que es la parte central y la parte periférica. Sabiendo lo central y lo periférico, ya absorbieron todas las preguntas. Igual como en anemia ferropénica, ustedes ven hipocromía y microcitosis, ¿no? Entonces, esa es una anemia ferropénica. Y si le dieran una anemia normocítica, normocrómica, puede ser una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, nos va orientando. Si ven macrocitosis, con anemia megaloblástica, ¿ya? Entonces, a nivel de la médula ósea, ¿cómo reacciona la médula ósea? Entonces, además de haber un crecimiento, o sea, haber una macrocitosis de los precursores hematopoyéticos, una maduración megaloblástica, entonces esa es la forma de reaccionar la médula, se produce un aumento de la población hematopoyética. ¿Por qué se produce este aumento? Porque hay un retardo en la división celular, ya que el ADN está comprometido, ¿no? Entonces, la anemia por deficiencia, les dije que se producía por la deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico. Entonces, tenemos que ver cuál es la más frecuente. En este aspecto, tienen que aprender el tiempo de la deprivación de esta vitamina o de este ácido, en qué tiempo va a producir esta anemia megaloblástica, ¿ya? Entonces, la vitamina B12, como ustedes ya lo saben, por bioquímica, es denominada también cobalamina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cobalto en su molécula y va a aparecer en todos los alimentos de origen animal, ¿no? ¿Cuáles son los almacenes fundamentales de la vitamina B12? Se encuentran en el hígado, principalmente, ¿ya? Y su nivel es tan elevado que la deficiencia demora años. Entonces, esto es lo primero que debemos de saber. Para que una persona tenga una deficiencia de vitamina B12, demora años, y lo voy a subrayar, para que se produzca una anemia megaloblástica. Ya, años que ha tenido esa deficiencia. Mediante la acción del ácido clorhídrico que está en el estómago y la pexina, se va a producir una liberación de la cobalamina, ¿no? De las proteínas alimenticias, que se une a la actocorrina, de la que la separa por el jugo pancreático, ¿no? A continuación, nosotros tenemos el factor intrínseco que está elaborado en las células parietales del estómago y va a transportar esta vitamina a lo largo de todo el intestino delgado hasta el ileum terminal, ¿no? En el ileum terminal, donde a partir de receptores, ¿no?, de cubilina se produce la absorción de la vitamina B12 hacia el plasma. En la sangre, el 80% de esta vitamina está unida a una proteína, a la actocorrina o transcobalamina 1, y un 20% está unida a la transcobalamina 2, que aporta la vitamina a las células. ¿Ok? Entonces, ya saben, en sangre 80% a la transcobalamina 1 y un 20% a la transcobalamina 2. Este es un recuerdo nada más del metabolismo, que ya ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo se produce este déficit? Ya sabemos que demora años, lo voy a volver a repetir, años para que se produzca esta deficiencia, ¿no?
Se produce porque ha habido un déficit en la ingesta, ¿no? Una deprivación por varios años, un estado de malnutrición, pensaría, una alteración en la absorción de esta vitamina y alteraciones de su utilización, ¿no? Vamos a ver una ingesta, por ejemplo, quienes tienen más deficiencia de vitamina B12, aquella persona que no come pues productos con carne, ¿no? O sea, son las personas vegetarianas estrictas, ¿no? Un vegetariano estricto que no consume carne, entonces leche, no huevos, entonces tiene disminución de la ingesta, entonces va a producirse deficiencia de la vitamina B12. Cuando se afecta la absorción, por ejemplo, cuando el individuo tiene un parásito, ¿no? En su organismo, ¿no? Y usualmente nosotros para la anemia megaloblástica tenemos el Bifidobacterium lactum. Este se adquiere mediante el consumo de peces, acuérdense, ¿ya? De peces. Entonces el Bifidobacterium lactum puede producirnos esta anemia megaloblástica, ¿no? Hay un sobrecrecimiento, ¿no? De este céstodo y sabemos que el Bifidobacterium lactum lo encontramos en el pescado, ¿no? En esos pescados que son de orilla, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando lo ingerimos en forma cruda, ¿no? Otro trastorno de la absorción de la vitamina B12 es que, por ejemplo, ya sabemos que necesita la pexina y el ácido clorhídrico para que se le elimine la cianocobalamina, ¿no? Entonces, si al paciente le han sacado el estómago, una gastrectomía, obvio que va a tener una alteración de la absorción, porque no se van a producir estos determinantes, como la cirugía bariátrica. La anemia perniciosa, sobre todo, es la causa más frecuente, ¿no? Es la causa más frecuente de mala absorción de vitamina B12 y la vamos a hablar posteriormente. Alteraciones intestinales también, porque hemos visto en la fisiopatología que pasa en el ilion, pasa por el ilion terminal, y en esto tenemos ciertas enfermedades como la enfermedad celíaca, la enteritis regional, que el paciente haya tenido un proceso de tuberculosis o una neoplasia o una enfermedad de Whipplet, ¿no? Entonces, todas estas causas van a producir alteración en la absorción de la vitamina B12, ¿ya? ¿Ok? Sí, Luis. Doctora, tengo una duda. ¿Cómo no? Por ejemplo, en pacientes como usted dijo, ¿no? Los que tienen una gastrectomía y tienen dificultad de la vitamina B12, de la absorción, perdón, y del hierro, ¿qué anemia predomina más? ¿Puede haber una anemia ferropénica o una anemia megaloblástica? Usualmente existen las dos, ¿no? Porque ambas tienen, como hemos revisado en la primera clase, para la absorción del fierro tiene que también tener, implica mucho el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces puede tener ambas, ¿ya? Es muy importante. Acuérdense que justamente aquellos fármacos que bajaban la acidez del estómago, por ejemplo, cuando, cuando hay una gastritis le dan un quelante, ¿no? Inhibidor de bomba de protones, antiácidos, bajaban la absorción del fierro, ¿se acuerdan? Y nosotros aumentaban con la administración de productos cítricos, ¿no? Entonces, usualmente vamos a tener estas dos deficiencias por el metabolismo, ¿ya? Pero en realidad en la gastrectomía, ¿no? Es el factor intrínseco
que es lo que hemos hablado anteriormente, lo que va a disminuir la absorción, ¿no? Como vemos acá, por eso que va a retardar años, porque tenemos un gran depósito, ¿no? Un gran almacén que es el hígado. Entonces, para que esta deficiencia se produzca, va a pasar más de 6 años, por ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico y la pexina, lo que va a producir la liberación de la proteína que come el individuo, de la cobalamina, la que a su vez se va a unir con la lactoporrina, ¿no? Y mediante el jugo pancreático las va a separar, ¿no? Para poder facilitar su absorción. Entonces, este es el segundo mecanismo. Ya hemos visto disminución de la ingesta, disminución de la absorción. Ahora vamos a ver cómo se altera la utilización, ¿no? Cómo está alterada la utilización. En la utilización, ¿cómo se utiliza, no? Acá me olvidé mencionarles que hay también deficiencias que ustedes deben de conocer, estos síndromes que son muy importantes, medicamentos que van a alterar la absorción de la vitamina B12, ¿no? Sobre todo, lo voy a señalar acá, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que se usa como el omeprazol, el lansoprazol, son personas que pueden desarrollar anemia megaloblástica, y hemos visto el alcohol, los anticonceptivos, y en lo que es el tratamiento para TB, la isoniazida, ¿no? La isoniazida puede producir una anemia megaloblástica, ¿no? Y otros síndromes ya característicos, para que tengan ustedes conocimiento, en la cual hay una deficiencia del receptor ileal para el factor intrínseco. Estamos hablando del ilio, ¿no? El receptor ileal, o llamado síndrome de Interlund-Grasbeck. ¿Ya? Entonces, esto también es importante mencionar. Entonces, cuando afectamos la utilización, estamos inactivando la vitamina B12 del almacén mediante el óxido nitroso de la anestesia, ¿no? Entonces, cuando un paciente es sometido a este tipo de procedimientos, inactivamos la utilización de esta vitamina B12. Bueno, vamos a ver cuál es la clínica. Y vamos a pedir la colaboración de Carla. Hola Carla, buenos días, para que ustedes lean la diapositiva y puedan fijar bien los conocimientos. Entonces, hasta este momento hemos dicho que la anemia megaloblástica es una anemia macrocítica, que cuando hay una deficiencia de vitamina B12, esta deficiencia debe demorar años para que pueda producir la anemia megaloblástica, y cuando es del ácido fólico no son años, sino son meses o son días. O sea, la deficiencia de ácido fólico es mucho más frecuente que la deficiencia de vitamina B12, ¿ok? Esa es la primera conclusión que vamos a ver en la anemia macrocítica, que lo vamos a ver que los glóbulos rojos están ovalados, que existe a nivel periférico neutrófilos hipersegmentados, y que a nivel central todo está, hay una hipercelularidad con macro aumento de crecimiento de todas las células progenitoras. Y a nivel periférico se acompaña de pancitopenia, de leucopenia y trombocitopenia y anemia, ¿no? Entonces, a nivel periférico lo que podemos ver es una pancitopenia, que en los diagnósticos diferenciales tendríamos que tener en cuenta el síndrome mielodisplásico, la hepatopatía crónica, con el alcoholismo a la cabeza, ¿no? Principalmente, y otras alteraciones que lleven a este tipo de deficiencias, y que para evaluar un tratamiento nos hemos adelantado. Tenemos, como es una anemia regenerativa, tenemos que ver el recuento de reticulocitos, el cual va a ir aumentando si el tratamiento es efectivo al séptimo día.
Entonces vamos a ver cómo se presenta la clínica de una anemia ferropénica para compararlo con la clínica de una anemia megaloblástica, ferropénica, perdón. Cuando hablábamos de la ferropenia, nosotros mencionamos la pica, ¿se acuerdan? El deseo de comer cal, ¿no? El deseo de comer, por ejemplo, borradores que yo le he mencionado, luego el deseo de comer hielo, ¿no? O sea, eso se llama la pica, principalmente la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar ahora acá en la clínica de una anemia megaloblástica? A ver, Carla, por favor. Carla. ¿Se me escucha? Ahora sí. Además de las citadas alteraciones hematológicas que afectan no solo a la serie roja, sino también al resto de las series hematopoyéticas, se objetivan los siguientes trastornos: alteraciones digestivas y alteraciones neurológicas. Las alteraciones digestivas tenemos glossitis atrófica de Hunter y malabsorción por afectación de la mucosa intestinal. En las alteraciones neurológicas motivadas por alteración en la mielinización, ya que la vitamina B12 participa en la formación de una sustancia imprescindible para la formación de mielina, la S-adenosilmetionina. Las alteraciones neurológicas más frecuentes son las polineuropatías. La alteración más característica de la degeneración combinada subaguda medular, en donde se producen alteraciones en los cordones laterales y posteriores de la médula espinal, manifestadas por la alteración de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. En las fases avanzadas se puede ocasionar demencia. Descartar siempre la deficiencia de cobalamina en personas con demencia, ya que tratadas precozmente pueden mejorar, al igual que en la demencia provocada por hipotiroidismo. Cuando hay deficiencia de cobalamina, la médula ósea y el sistema nervioso compiten entre sí para aprovechar la escasa vitamina. Por ello, característicamente, las alteraciones neurológicas no siempre se presentan con alteraciones hematológicas, e incluso los trastornos neurológicos más graves se suelen ver en pacientes con anemia poco importante. Diagnóstico. La forma más sencilla. Muy bien, vamos a fijar estos dos conocimientos, Carla. Entonces vas a encontrar que a tu consultorio va a llegar un paciente que, bueno, decidió bajar de peso, optó por una dieta vegetariana, ¿no? Y lamentablemente, bueno, ya venía con obesidad, tenía un hígado graso, ¿no? Entonces, su almacén, pasaron algunos años, se devastó, ¿no? Entonces, te va a decir que siente como calambres, ¿no? Sensación de adormecimiento, ¿no? Puede ser en las piernas, en las manos, y que esto se ha ido incrementando en forma progresiva. Debe enseñar su lengua, y su lengua, como vimos en la primera clase, es una lengua atrófica, es una lengua depapilada que puede traer estrías, erosiona, ¿no? Fácilmente. Entonces, eso, frecuentemente la polineuropatía, ¿no? Está muy asociada a lo que es la deficiencia de la vitamina B12 y altera. Como fase importante de precursor de la mielina, ¿no? De la mielina, entonces va a estar como si la fibra nerviosa no tuviera mielina, entonces no va a haber el contacto, la sinapsis correspondiente. Y ustedes, sobre todo en aquellos pacientes que están deprivados de vitamina B12, que le han hecho una gastrectomía, una operación importante a nivel abdominal,
sobre todo cuando es, por ejemplo, un cáncer de páncreas, le sacan casi todo, ¿no? Le sacan mitad de páncreas, le sacan el intestino, le sacan todo. Entonces, no son operaciones grandes. Entonces, si el cirujano no tiene conocimiento de la absorción de la vitamina B12, el paciente puede llegar a un estado de demencia. Y jóvenes lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Un caso de ahí del hospital que ha estado bastante tiempo, un paciente que su operación fue exitosa, el paciente entró hablando y realmente casi se queda pues demente, ¿no? Estaba demente porque tenía esta deficiencia de la vitamina B12, entonces si uno tiene que reconocer rápidamente, corregirla para que no se produzca eso. La vitamina B12 es muy importante, ¿no? Entonces acuérdense mucho de los problemas de polineuropatía, la afectación del cordón posterior, no se vayan a olvidar, y los cuadros demenciales cuando hay una deficiencia de esto, ¿ya? Muy bien, Carla, perdón. Ahora vamos a empezar con Carol para que nos hable sobre el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico de esta anemia. Doctora, la forma más sencilla consiste en determinar la concentración sérica de vitamina B12, aunque no siempre está disminuida. Se puede observar también un incremento en la eliminación urinaria de ácido metilmalónico que no se objetiva en la deficiencia de folato, al igual que el incremento de los niveles séricos de homocisteína y ácido metilmalónico. Ok, entonces cuando tú tienes una anemia megaloblástica, lo primero que tienes que pedir son las constantes, ¿ya? El volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina. Entonces, lo primero que vas a ver es una macrocitosis. Lo siguiente que vas a hacer como interna en tu plan de trabajo, vas a dosar la vitamina B12, dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico. Entonces, algunas veces te va a dar la deficiencia de esta, la disminución de esta, pero hay algunas veces que puede estar en el límite inferior, pero no está muy bajo. Entonces, tú lo que puedes hacer también es ver en la orina, pedir un examen de orina, el ácido metilmalónico, a ver si se está eliminando, ¿no? ¿Ok? Pero ojo que el ácido metilmalónico está en relación a la deficiencia de la vitamina B12 y no del ácido fólico, ¿ya? Y también pides homocisteína y ácido metilmalónico que usualmente están elevados en la sangre, ¿ya? A nivel serio. Muy bien, entonces eso es lo que vas a hacer en tu plan de trabajo como futuro interno. Entonces vamos a ver cómo está el ácido metilmalónico, la homocisteína y cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces dijimos que ambos estaban incrementados, el ácido metilmalónico, acá están sus valores referenciales, 70, 270, y la homocisteína, que también es otra cosa que deben de pedir, aparte del dosaje y la vitamina B12, es 5 a 14 micromolar. Ambos están aumentados, entonces vamos a confirmar con esto el déficit de vitamina B12 y el de ácido fólico aún no es posible. Cuando nosotros encontramos normal el ácido metilmalónico, pero la homocisteína incrementada, probablemente el déficit sea de ácido fólico en menos de 5%, puede tener déficit de vitamina B12, o sea, lo más probable que sea de ácido fólico. Y cuando ambos están normales, por eso es la importancia que en tu plan de trabajo pidas ácido metilmalónico y homocisteína total, descarta o excluye el déficit de vitamina B12. Ok, jóvenes, entonces un minuto con este cuadro para que fijen ustedes bien qué es lo que deben de pedir como futuros internos.
Muy bien, un minuto. Entonces, vamos a ver con Eric. Eric, ¿qué debes de pedir como futuro interno ante una deficiencia de vitamina B12 para hacer el diagnóstico? Eric Jesús González. El tratamiento de las causas No, subyacentes. no, 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 escúchame bien. Te estoy preguntando. ¿Qué debes tú pedir para hacer el diagnóstico de anemia megaloblástica? Como buen interno, ¿qué debe estar en tu plan de trabajo? Bueno, A ver, Eri Anton. Doctora, simplemente podemos determinarlo con concentración de vitamina B12 en sangre, aunque no siempre está disminuida. Y también lo que dijo es que también subía la eliminación urinaria de ácido metilmalónico. ¿Alguien más que quiera intervenir? Son dos cosas fundamentales que deben de pedir, que están incrementadas. A ver, Luis. Sí, doctora, los valores que están incrementados sería el ácido metilmalónico y la homocisteína total. Muy bien. Entonces, como futuro interno, eso debe estar en tu plan de trabajo. Si ambos están aumentados, tu diagnóstico ya es certero, ¿no? Que hay una deficiencia de vitamina B12. El ácido metilmalónico y la homocisteína. Ya, Eric, por favor, González, acuérdate, tienes que pedir homocisteína y ácido metilmalónico. Si ambos están elevados, ya haces el diagnóstico de deficiencia de vitamina B12. Muy bien, ahora sí, Eri, puedes leer el tratamiento. Tratamiento de las causas subyacentes, administración de la vitamina B12, se puede utilizar intramuscular o oral en dosis altas, se produce una respuesta reticulocitaria rápida al cuarto o quinto día con normalización de los parámetros de 1 a 1.5 meses. Es aconsejable la administración de ácido fólico, ya que la deficiencia de cobalamina ocasiona a su vez un déficit intracelular de folato. Al tratar una anemia por déficit de vitamina B12, es aconsejable añadir ácido fólico al tratamiento. Ok, entonces mira, si la deficiencia de vitamina B12 demora años, porque tenemos un buen depósito o almacenamiento en el hígado, no así la del ácido fólico, ¿no? Es una deficiencia que más la vamos a ver en las embarazadas y que puede durar de días a meses, ¿no? Entonces la de ácido de vitamina B12 años. Entonces, siempre cuando tú des tratamiento con vitamina B12, debes de asociarla, ¿no? Es aconsejable añadir ácido fólico al tratamiento. Entonces, cuando tú vas a ver que hay una respuesta a tu tratamiento con vitamina B12, lo vas a ver al 7º día. Primero le tomas unos reticulocitos. ¿Cómo ves esa respuesta con el aumento de reticulocitos? Al iniciar tu tratamiento tienes que tomar unos reticulocitos. Al 7º día que está el paciente de tratamiento, le vuelves a controlar los reticulocitos. Entonces vas a ver que esos reticulocitos van a aumentar y eso es un buen parámetro de que está habiendo una respuesta por parte de la médula del tratamiento con la vitamina B12. Y cuando tú encuentras que se normalizan estos parámetros, recién al mes y medio, 1.5 meses, no te vayas a olvidar, Eric, ¿ya? Son preguntas que como interno te van a hacer cuando tú estés rotando. Muy bien, creo que hasta ahí todo comprendido. Vamos a empezar ahora hablando, como les dije al inicio, un capítulo muy importante que es la anemia perniciosa. Y vamos a pedir el apoyo de Carlos. Hola, Carlos. A ver, por favor. La anemia perniciosa o enfermedad de Addison-Birner es la causa más frecuente de malabsorción de vitamina B12
El efecto fundamental es una atrofia crónica de la mucosa gástrica oxíntica de las células parietales de origen autoinmunitario que conduce a una ausencia de secreción de factor intrínseco y ácido clorhídrico, puesto que la cobalamina solo se absorbe unida al factor intrínseco en el ileum. Se produce una mala absorción de vitamina B12 dando lugar al déficit de vitamina B12. Ok, entonces de acá es una pregunta que también la hace. Enfermedad de Miermier. Acuérdense bien. ¿Qué origen tiene? Autoinmunitario, o sea, la enfermedad es de un origen en que el mismo organismo está reaccionando contra su propio organismo, ¿no? ¿Qué significa? Que va a dañar las células parietales. Un minuto, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, ya pasó el vendedor, ahora sí. Entonces, se va a producir desde un origen autoinmunitario donde se van a afectar las células parietales, ¿ya? Entonces, se va a producir una mala absorción, ¿ya? ¿Por qué? Porque conduce a una secreción inadecuada del factor intrínseco y del ácido clorhídrico que estábamos hablando. Eso es la enfermedad de Miermier, Addison o anemia perniciosa. Continúa, Carlos. Suele aparecer Carlos, ¿en qué grupo poblacional vas a buscar la anemia perniciosa? Tienen problemas seguramente de la comunicación, ¿sí? A ver, Eric, por favor, González. Sí, la distribución suele aparecer en mayores de 60 años, aunque existe una variante entre los 10 y 20 años, anemia perniciosa juvenil. Se observa en raza del norte de Europa y afroamericanos. Presenta agrupación familiar. Cuando viajen por Europa, en el norte de Europa, ¿no? O afroamericanos. Continúa, Eric. La etiopatogenia se trata de una destrucción autoinmunitaria de las células parietales gástricas, objetivándose en el suero del 90% de los pacientes antígenos inmunoglobulina G contra células parietales y AC contra el F1, más específicos, en un 60%. Por ello, se asocia a otro trastorno autoinmunitario, sobre todo tiroideos. La anemia perniciosa es un proceso premaligno, pero lo que es necesario el seguimiento del paciente para el diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Ok, entonces cuando tengamos una anemia perniciosa es como algo para que el paciente pueda desarrollar un proceso maligno, un cáncer gástrico, ¿ya? Así que tenemos autoinmunitario, vuelvo a repetir, autoinmunitario, africanos, norte de Europa, descendientes, se produce anticuerpos, sobre todo la inmunoglobulina G y contra el factor intrínseco. Vamos a continuar, ¿qué vemos en la clínica? La clínica, su clínica es superponible a la descrita en la del déficit de vitamina B12. La anemia tiene un comienzo insidioso que empeora lentamente, como consecuencia de la acloridia. Puede producirse una disminución de la absorción de hierro de los alimentos. Claro, como coexiste, como estábamos hablando con Luis al inicio, el ácido clorhídrico es muy importante, también afecta la absorción de hierro, o sea, pueden haber estos dos defectos, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, el mismo es para la deficiencia de cobalamina, descrito en el apartado anterior.
y la determinación de anticuerpo anticélulas parietal gástrica y antifactor intrínseco. Estas pruebas han sustituido la del test de Schilling. Claro, antes nosotros hacíamos el test de Schilling, ¿no? Entonces, ahora se solicitan anticuerpos, ¿no? Anticélula parietal gástrica y antifactor intrínseco. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, la administración de vitamina B12 parenteral u oral en dosis altas, que deben mantenerse de por vida. Esos pacientes están dispuestos a presentar pólipos gástricos con una incidencia de adenocarcinoma gástrico de casi el doble de un sujeto sano, por lo que es necesario seguimiento endoscópico para un diagnóstico precoz. O sea, este paciente debe seguir con el control de un gastroenterólogo, con endoscopías, porque ya sabemos que es un proceso premaligno, ¿no? Hay mayor incidencia de pólipos y estos pólipos pueden degenerar a cáncer, ¿no? Mencionamos en un inicio que había la anemia megaloblástica, se producía por la deficiencia de vitamina B12, pero también mencionamos que se producía por la deficiencia de ácido fólico, de folatos. Mencionamos que esta deficiencia de vitamina B12 debe durar años, en cambio días y meses la de ácido fólico, así que vamos a comparar. Vamos a pedirle ayuda bueno, creo falta Eric Anto, a ver si nos colaboras. Gracias, Sí, pero Eric Jesús. A ver. anemia por deficiencia de folato. La anemia por deficiencia de folato representa la causa más frecuente de anemia megaloblástica. El déficit de ácido fólico es más frecuente que el de la vitamina B12. Ok, entonces ese es lo primero que ustedes deben de tener en su computadora, en su cabeza. ¿Cuál es la deficiencia más frecuente de vitamina B12 o ácido fólico? Ácido fólico, ¿ya? Ya les dije, ácido fólico, pregunta de examen. Entonces vamos a ver como vimos el metabolismo de la vitamina B12, su absorción en el riñón, la necesidad del ácido clorhídrico, ¿no? Para poder, la cobalamina, cómo es el metabolismo del folato. ¿Dónde encontramos folatos? ¿Dónde encontramos ácido fólico? En la- ¿Cómo se llama? A ver, vamos a leer. Ahí está las verduras, las legumbres, los frutos secos, todo lo que deben de indicarle a sus pacientes. A ver, el ácido fólico, El ácido fólico, también denominado monoglutámico, es una forma inactiva que precisa activarse por por la acción del ácido de las folatos reductasas del organismo, para transformarse en la forma activa, también denominada ácido tetrahidrofólico o ácido folínico. El ácido fólico aparece no solamente en productos cárnicos, sino también en verduras, legumbres, levaduras y frutos secos. Se absorbe fundamentalmente en el ayuno y se almacena en el hígado. Las reservas de folato hepáticas son útiles solamente para 3 o 4 meses, a diferencia de la vitamina B12, que pueden tardar hasta 3 a 6 años en agotarse. La vitamina B12 se absorbe en el hígado. ya, entonces no se olviden, el ácido fólico es en el yeyuno, ¿ya? Y la vitamina B12 es en el ilio, ¿ya? Entonces, mientras el ácido fólico, nosotros tenemos como regla estándar, para que ustedes se puedan acordar, 6 meses, la vitamina B12 6 años, ¿ok? ¿Ya? Entonces, con estas puntuaciones podemos nosotros ver por qué se produce esta deficiencia. Entonces, gracias Eric. Entonces, en la etiología, como anteriormente vimos, como la vitamina B12 también se va a producir porque está el aporte disminuido, puede ser que estemos frente a una paciente desnutrida, con etilismo, que se desarrolle por una absorción disminuida. Ya hemos visto
a nivel del yeyuno, puede ser por fármacos, acuérdense el ácido acetilsalicílico, los antiambulatorios, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, el fenobarbital también, la quinina, los derivados, el artemeter, las sulfas o la pirimetamina. Aumentos de consumo, el embarazo en primera instancia. En la infancia, con el crecimiento, con una hematopoiesis hiperactiva, con el hipertiroidismo, con la activación bloqueada de los folatos. Por ejemplo, cuando yo doy fármacos que van a reducir o inhibir su producción. Y acuérdense muy bien el reumato que nosotros mencionamos para la acción de la artritis reumatoide, el fármaco el metrotexate, ¿no? Que es un antifolínico, ¿se acuerdan? Entonces, el metrotexate, por ejemplo, el trimetopin, el triantereno o la pirimetamina también van a inactivar a los folatos, ¿no? La activación bloqueada de los folatos y el aumento de las pérdidas, ¿no? Entonces, por eso que los pacientes con enfermedad renal crónica, que yo a ustedes han dado su examen, requieren ácido fólico, ¿no? Porque pierden mucho ácido fólico por las hemodiálisis, o aquellos pacientes que tienen enteropatía perdedora de proteínas. Entonces van a aumentar sus pérdidas, ¿ya? En la clínica vamos a observar la misma que se produce con la deficiencia de la vitamina B12, pero esta no está acompañada de trastornos neurológicos, de polineuropatía sensitivo-motora, como sí lo veíamos en la deficiencia por vitamina B12, ¿no? Porque el ácido fólico no interviene en la mielina, en la síntesis de mielina que sirve para los nervios, lo que sí es la vitamina B12, ¿ya? Entonces, tanto el déficit de vitamina B12 como ácido fólico aumenta la homocisteína en el plasma. En cambio, escuchen bien, el déficit de vitamina B12 solo aumenta el ácido metilmalónico, y esa es una forma como ustedes diferencian esta deficiencia, ¿no? Entonces vamos a recapitular este minuto que les dimos para que ustedes puedan observar esta imagen, para que ustedes puedan recapitular la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá esta deficiencia, ambas, el metilmalónico y la homocisteína están aumentadas en la deficiencia de vitamina B12. En la del ácido fólico nada más está aumentada la homocisteína, pero está normal el ácido metilmalónico, ¿ya? No está incrementado como si lo observamos en la deficiencia de vitamina B12. ¿Ok, jóvenes? Aclarado, entonces, por eso que es necesario, la pregunta que le hice a Eri, como futuro interno, Eri me contestó muy bien, hay que dosarle la vitamina B12, me dijo, hay que ver las constantes también, pero hay otra cosa más importante que ustedes deben de tener y que lo recalcó Luis, es pedirle el ácido metilmalónico y la homocisteína. Y ustedes ya con eso pueden ustedes estar calculando cuál es la deficiencia que está predominando, si la vitamina B12 o el ácido fólico, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Entonces, el folato es meses, 6 meses, acuérdense, 6 años, vitamina B12. Esta disminución de folato sérico es menos de 4 nanogramos por mililitro, y el folato, eso significa que hay una disminución de folato intraeritrocitario en menos de 100 nanogramos por mililitro, ¿no? Entonces, la concentración del ácido fólico dentro de los eritrocitos no está sometida a fluctuaciones y es un índice más fidedigno del depósito, ¿no? Del ácido fólico, pero lo que ustedes usualmente dosan es lo primero, el folato sérico, ¿ya? Es lo que ustedes dosan. ¿Se puede dosar folato intraeritrocitario? Sí.
pero lo que ustedes van a dosar y lo que van a pedir en su plan de trabajo y lo que hay en todos los hospitales es el folato sérico. Tratamiento ácido fólico, ¿no es cierto? Si es la deficiencia, pues, se debe administrar en forma de ácido folínico, ¿no? Que es la forma activa. ¿Sí? No se olviden, la anemia ferropénica en forma ferrosa. Ya, pregunta de examen. Acá el ácido fólico en su forma folínica, puede ser por vía oral, por vía parenteral, ¿no? Y se aconseja la administración de ácido fólico también en todo paciente que haya pasado por una hemólisis, ¿ya? Porque esto va a incrementar la hematopoiesis, ¿ok? Y va a evitar de que se produzca una crisis, ¿ok? Entonces, acuérdense bien de que el ácido se puede dar por vía oral o por vía parenteral y que se debe administrar siempre ácido fólico en otro proceso hemolítico crónico, que ya lo van a ver, en una anemia hemolítica crónica, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se estudia a un paciente con anemia macrocítica. A ver, vamos a preguntar a Luis. ¿Cómo estudiarías a un paciente con anemia macrocítica, Luis? Quiero escucharte. Sí, doctora. Bueno, mejor dicho, ¿me está diciendo qué pruebas le haría o cómo así? Claro, ¿cómo tú enfocarías a un paciente? Ya eres futuro interno, espero que roten en mi hospital para pasar la visita médica. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta al doctor Luis, el interno Luis, a ver cómo usted enfocaría, cómo usted ha enfocado a este paciente, cómo le ha hecho la historia ante una anemia macrocítica. Bueno, primero tenemos que ver si el paciente tiene algún tipo de antecedentes, por ejemplo, si es alcohólico, si tiene hipotiroidismo, para descartar que sea una anemia no megaloblástica. En todo caso, si es que no es ninguno de estos antecedentes, pues se le haría un estudio básicamente de lo que se le haría, por ejemplo, de ácido metilmalónico y homocisteína total, para ver si es que existe algún tipo de deficiencia tanto de la vitamina B12 como el ácido fólico, doctora. Excelente, excelente. Entonces creo que la charla ha sido productiva. Muy bien, doctor. Muy buena respuesta. Entonces, a ver, acompáñanos con esta diapo un poco larga que nos va a orientar mucho mejor. A ver, Luis. Sí, doctora. Bueno, ¿cómo estudiar a un paciente con anemia macrocítica? En primer lugar, hay que tener en cuenta que además de la anemia megaloblástica, otros trastornos como los síndromes mielodisplásicos, la aplasia o el hipotiroidismo pueden ocasionar anemia macrocítica. Es esencial el estudio de la extensión de sangre periférica en busca de hallazgos sugestivos de anemia megaloblástica, como la hipersegmentación de los neutrófilos o los macroovalocitos. Deben solicitarse niveles séricos de vitamina B12, ácido fólico, ácido metilmalónico y homocisteína. En última instancia, si no existe respuesta en 10 días tras iniciar tratamiento adecuado, se puede realizar un aspirado de médula ósea con el fin de obtener el diagnóstico definitivo. Doctora, disculpe, no se le escucha. Gracias, Eri. Bueno, entonces ustedes a nivel periférico deben de ver de que hay una hipersegmentación de los neutrófilos que les he señalado, que los glóbulos rojos están grandes, están ovalocitos,
Deben dosar la vitamina B12, deben dosar el ácido fólico, debe estar en su plan de trabajo, dosar el ácido metilmalónico y deben de dosar la homocisteína. ¿Ya? Y tienen que ver la respuesta al tratamiento que le han dado, ¿no? Y esta respuesta lo pueden hacer con los reticulocitos. Si no hay respuesta, se intenta un aspirado de médula ósea. ¿Para qué? Para que ustedes puedan descartar esto de acá arriba, que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Que puede ser un síndrome mielodisplásico o estemos frente a una aplasia medular, o que dosar también la T4 y la TSH para ver si no hay un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, para eso, esa es la forma como ustedes deben de enfocar. Muy bien, Luis, solamente te faltó la parte periférica y la parte central, que les he dicho desde el inicio, ¿ya? Tú, una anemia macrocítica ya te está orientando que es una anemia megaloblástica. Acuérdate, si en el hemograma tú le pides y ves que en la sangre periférica, al final del hemograma, o sea, primero te va a dar los niveles de hemoglobina, te van a dar los niveles de leucocitos, plaquetas, pero al final, en el estudio de la lámina periférica, que es lo que tú debes solicitar, vas a ver lo que te he subrayado: hipersegmentación de neutrófilos y macrobalocitos. Ya, eso te está indicando de que es una anemia megaloblástica. ¿Ya? Bueno, continuamos. Muy bien, Luis. Continuamos. Y, bueno, este es un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Lo que anteriormente hemos dicho. Entonces, nunca se olviden del frotis de la sangre periférica, ¿ya? El frotis de la sangre periférica es muy importante. Y para el hipotiroidismo también deberían de dosar las hormonas tiroideas que hemos visto acá. Igualmente la vitamina B12 y el ácido fólico. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a las preguntas. Como ven, son pocas y hay muchos participantes. Así que la persona que primeramente conteste la pregunta, ¿no? Va a ser ganadora o ganadora por el punto, ¿ya? Unos 5 minutitos para que se relajen bien, ¿ya? Ya. Bueno, hasta ahora están muy bien los puntajes. Bueno, él recién se está integrando con nosotros, el doctor E. Así que vamos a darle la facilidad al doctor E, ya que no tiene ningún punto acumulado. A ver, empezamos con el doctor Eri. ¿Está ahí? Doctor, aquí Eri, estoy. Sí. va tu primera pregunta. No la lees para ti y cuando tengas la respuesta me la dices, y si no la respondes bien, vamos a sugerir a otro colega tuyo que pueda dar la respuesta, ¿ya? Ok, doctor, está bien. Ya ustedes conocen pues la mecánica, ¿no? Va la primera pregunta. Primero esperamos que nos responda Eric. Si no lo puede responder, a ver, Eric, ¿cuál es tu Ay, respuesta? caramba. Ya. Era... ¿Lo escribo o lo digo?
No, dilo pues. Ahí. ¿Cuál es tu La E, respuesta? la E creo, La no letra E, bilis. Sí. o sea, necesita la bilis para que se absorba la vitamina B12. ¿Estás No, seguro? no me No hemos acuerdo. mencionado en ningún momento la bilis. A ver, Luis, por favor. ¿Cuál es tu respuesta, Luis? Marcó primero. Sí, doctora, factor intrínseco. Muy bien. Entonces, no te vayas a olvidar, Eric, por favor, ¿ah? Factor intrínseco. Muy bien, Luis. Excelente. Ya Luis tienes 2 puntos por haberme contestado la pregunta anterior. Muy bien. Entonces, ahora sí, jóvenes, pueden ustedes, el que sepa primero, responde, alza la mano y vamos a la siguiente pregunta porque hay pocas en relación a la cantidad de alumnos. Luis, tu respuesta. Luis. La B, doctora, B12. Muy bien, Luis. Vitamina B12, ¿no? Acuérdate que las parestesias están más relacionadas a la vitamina B12 que el ácido fólico. Tercer punto. La que sigue, jóvenes, por favor, presten atención. Eri Jesús González. Eri, tu Sí, respuesta. la letra A, doctora, difilobutiratum. Muy bien, difilobutrilactum, que se obtiene del pescado, ¿no es cierto? Del pez, Tenemos que sí. tener mucho cuidado, ¿no? Cuando ingeramos pescado, porque sobre todo el pescado que es así, de río, ¿no? Por decir, ¿no? Acuérdense que la anemia ferropénica, acá también añadimos, que no lo mencionamos ese día, la giardia, es un diagnóstico también, es un parásito que se pega y puede producir anemia ferropénica, igual que las uncinarias, ¿ya? ¿Ok? No te vayas a olvidar, Eri, ya es giardia lamblia, entonces tú le pides un examen de heces como buen interno, buscando huevos de parásitos, ¿no? De giardia, ¿no? O específicamente le pones ahí, ¿no? Búsqueda de giardia lamblia. Muy bien, la siguiente pregunta, chicos. Alcen la mano, a ver que sepa. Eri Jesús, a ver, tu respuesta, Eri. La letra D, doctora, ácido fólico. Ácido fólico. ¿Alguien más? ¿Quién alzó la mano? No lo veo. Aparte de Eri, ¿alguien más quiere responder? Doctora, disculpe, leí un poco mal la pregunta. ¿Puedo cambiarla? Bueno, hay que ver Vale. quién está, a ver si el que la sigue no la sabe. Ok, ¿Quién está ok. alzando la mano? Porque no lo veo. Yo, doctora, Aparte también. de Eri, ¿quién? Ah, ya. Anton, a ver, ¿cuál es su respuesta? La, Anton, la B12. la vitamina B12. Muy bien. Entonces acuérdense que si ustedes resecan el duodeno y el yeyuno proximal, ¿no? Y conservan el distal, el ilion y el estómago, el efecto de absorción menos frecuente y por ende la sintomología es de la vitamina B12, porque ya hemos dicho, ¿no? Muy bien, Anton, tu primer punto, ¿ya? Acuérdense, la vitamina B12, vuelvan a copiar, se va a absorber en el ilio y el paciente está conservado su ilio, ¿no? Mientras se sacó el duodeno, sacaron el yeyuno y se afectó la absorción de quién, del ácido fólico, del calcio, del magnesio, de los hidrógenos. Muy bien, Eri, vamos a ponerte tu punto. Por favor, alcen la mano, chicas. Carol, Carlita, ¿qué pasa? Carlos también. Sí está levantando la mano. Ah, ya, pero acá no sale, qué raro, ¿ya? El primero, a ver, Eric, vamos a baja la mano. Eric. Vamos a bajarle la mano a Eric. A ver, muy bien, ya.
Ahora no hay nadie. Vamos a la siguiente pregunta. El primero que responda. Muy bien. A ver, Luis, ¿cómo se llama esta enfermedad? Sí, doctora, la B, anemia perniciosa. Muy bien, Luis, ¿no? Ya sabemos, entonces coexiste una gastritis atrófica con una anemia macrocítica por una mala absorción de la vitamina B12, ¿no? Secundaria a la falta de la secreción del factor intrínseco. Muy bien, Luis. Anemia perniciosa. Yo voy a ponerte tu punto, cuarto punto ganado. Continuamos, a ver, jóvenes. A ver, Luis, ¿cuál es tu respuesta? Sí, doctora, la A, anemia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Pancitosis, pancitosis, Pancitopenia. 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 Muy bien, Luis, está muy bien. Un puntito más, ya van 5. Pancitopenia. O sea, cuando disminuyen las 3 series se llama pancitopenia. Entonces, la anemia megaloblástica tiene esa característica de producir pancitopenia, ¿ya? No se vayan a olvidar, jóvenes. Muy bien, Luis. Anemia, neutropenia y trombocitopenia. La que sigue. A ver, Luis, ¿cuál es tu respuesta? Sí, doctora, la E, anemia perniciosa. Entonces, el hallazgo, ¿no? El hallazgo de formas hipersegmentadas de neutrófilos, ¿dónde lo vamos a ver? En un virus, en una leucemia, en una anemia hipocrómica o una anemia hemolítica. Ya hemos dicho, formas hipersegmentadas de los neutrófilos. Neutrófilos hipersegmentados. A ver, muy bien, Luis. Lo vamos a ver en la anemia perniciosa. Entonces, lo vamos a ver en la anemia megaloblástica y en anemia perniciosa. La siguiente pregunta, jóvenes. Luis, a ver. Sí, doctora, anemia perniciosa. Muy bien, ¿no? Entonces, acá vemos una mala absorción de la vitamina B12 que nos va a conducir a una clínica neurológica. Lo advirtió en forma rápida por el trastorno de la sensibilidad propioceptiva. Acuérdense de la sensibilidad posterior, ¿no? El cordón posterior, ¿no? El cordón lateral y posterior, ¿no? Y la perniciosa es un tipo autoinmune, ¿no? De la vitamina B12. Entonces, si este paciente está con deposiciones líquidas, con mareo, está histérico, con la bilirrubina indirecta aumentada, pálido y está alterada la sensibilidad, ¿no? El diagnóstico más probable es que estemos frente a una anemia perniciosa. Muy bien, Luis. 7 puntos. A ver, jóvenes, los demás chicos, por favor, a ver, intervengan para que puedan obtener un puntito más en su calificación. Jóvenes, a ver, va la pregunta. A ver, Carol, ¿cómo estás? A ver, Carol. Sí, Carol. Sería vitamina B12, la A. La letra A. Muy bien, Carol. ¿Cómo lo sacó, Carol? Porque la paciente justamente al ver el volumen corpuscular medio que estaba sumamente elevado, ya dijo macrocitosis, pero aparte dijo parestesias, ¿no? Y las parestesias solamente existen cuando hay deficiencia de vitamina B12 y no de ácido fólico, ¿no? Muy bien, Carol. Entonces, es deficiencia, ¿no? El tratamiento más adecuado es por deficiencia de ácido fólico. Muy bien, Carlos.
Vamos a ponerte tu punto. Carlita, Carlos, Abito, Chío. A ver, Carlos, Carla. A ver, va la siguiente pregunta, jóvenes. Carol. Profesora, sería la letra A, megaloblástica. Muy bien, Caro. Uy, leen ustedes sumamente rápido, ¿ah? Estoy sumamente impresionada, ¿no? Entonces ella seguramente lo ha sacado porque la piel está pálida, amarillenta, la lengua está depapilada, ¿no? Hay macrocitos ovalados, hay anisocitosis, poiculocitosis, ¿no? Entonces es una anemia megaloblástica. Muy bien. Tu segundo punto, Caro. Vamos a la siguiente pregunta. Carol, ¿cuál es tu respuesta? La letra B, doctora, agregar vitamina B12. A la letra B, agregar vitamina B12 intramuscular. Muy bien, Carol, ¿no? Entonces, tenemos un alcohólico, ya sabemos que puede tener una deficiencia, está desnutrido, tiene paresias, debilidad muscular, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que hay un tipo de anemia en estos pacientes, ¿no? Entonces, le iniciaron ácido fólico durante una semana y no le pasó nada, ¿no? Y estaba en estudio, pero ya tenía debilidad muscular y parecias. Acuérdense que es la vitamina B12. Muy bien, Carlos. Excelente. Entonces se agrega vitamina B12, tercer punto. A ver, Carlita y Carlos. Vamos a preguntarle ahora a Carlos, a ver, a Carla, perdón. Primero las damas y luego, a ver, Carla, ahora sí respóndeme esta pregunta. A ver, Carlita, tienes una mujer de 65 años, está consultando porque está perdiendo peso, tiene astenia, tiene parestesias, que son adormecimientos. Estos se dan en las manos, en los pies, hace un año. Y en los últimos 2 meses, ¿no? Se añade palpitaciones, no siente el sabor de los alimentos, tiene el antecedente de una gastritis crónica, a ver, una gastritis crónica, ¿no? Entonces, vamos a terminar. Y está pálida, con la lengua roja, depapilada, la hemoglobina está en 6.5, ¿no? Y las plaquetas están en 120.000, la LDH está aumentada, la bilirrubina indirecta también está aumentada. Entonces, a ver, Carla me dice los reticulocitos, pero te están pidiendo qué examen solicitarías para determinar el tipo de anemia. Carlos, ¿qué nos dice Carlos? A ver. La vitamina B12. Muy bien. Debes de dosar la vitamina B12. Muy bien, Carlos. Eric, ¿cuál era tu respuesta? Disculpa. Eric. La D, doctor, dosar vitamina B12 también. B2. Ya, entonces te voy a considerar porque a Carlos también le voy a considerar. ¿Ya? Muy bien, ahora entonces hay que dosar la vitamina B12. Ahora esta pregunta otra vez para Carla. A ver, Carlita, por favor, no la contestas bien, ya tus amigos la van a contestar. A ver, Carla.
Lean bien la pregunta, por favor, no se vayan a equivocar. Carla. Ya. Muy bien, Carlos. Es leucopenia, ¿no? Leucopenia. Luis, ¿tú qué ibas a marcar? Luis, Sí, doctora, igual que mi compañera, doctora. muy bien. No se vayan a equivocar, ¿ah? No son plaquetas pequeñas, son plaquetopenia. O sea, es el número, no es el tamaño. No son granulocitos pequeños, es leucopenia. O sea, en el número, no es en el tamaño, ¿no? Entonces, usualmente está acompañado de una pancitopenia. Muy bien, Carlito, excelente. Al menos que hayas tenido un puntito, ya. Ahora, sí, para todos jóvenes, a ver quién marca primero. Lean la pregunta bien, primeramente lean bien la pregunta y luego alzan la mano. Luis, qué rápido. A ver, Luis, ¿cuál es la causa más frecuente de macrocitosis? Doctora, alcoholismo. Muy bien. Sin anemia. Muy bien, excelente. Entonces tienes 8 puntos, Luis. A ver, ¿quién sigue, jóvenes? Luis. Sí, doctora. Luis, pues, Creo que es ninguna anterior. muy bien. Entonces, la anemia megaloblástica se caracteriza por pancitopenia, ¿no es cierto? Pancitopenia. No hay trombocitosis, ¿no? Hay trombopenia, ¿no? No hay aumento del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Porque justamente interviene en su formación, ¿no? La muramidasa se encuentra aumentada, entonces muy bien, Luis. Jóvenes, la siguiente pregunta. Carol, tu respuesta. Sí, doctora, sería la letra B, anemia perniciosa. Muy bien. Entonces tenemos una gastritis atrófica, una anemia macrocítica, por una mala absorción de la vitamina B12, pero por deficiencia de la secreción del factor intrínseco. Muy bien, anemia perniciosa. Muy bien, Carol, te voy a poner tu cuarto punto. Jóvenes, la que sigue. Carol, ¿cuál es tu respuesta? Letra A, doctora, anemia por deficiencia de B12. Muy bien, cáncer de estómago, gastrectomía, muy bien, Carol. Entonces, siguiente punto, 5 puntos, Carol. Sigamos, jóvenes, por favor, estén atentos. Luis, tu respuesta. Sí, doctora. Luis, ¿Me escucha? sí, sí, Doctora. Ah, sí ya, te ya, escucho. la B, doctora. Gastrectomía total. Muy bien, excelente. Gastrectomía total. Muy bien, Luis, 10 puntos. ¿Ok? Elimina las células parietales y no se va a producir el factor intrínseco. La que sigue. Luis, Sí, doctora. Ritonavir. ritonavir. ¿Alguien más? Eri, Eri, Eri Jesús, te escuchamos. Tu La, respuesta la doctora, esta budina. está Budina. ¿Alguien más? Jóvenes, Carlos, Ritonavir. Carlos, Carlos, ritonavir nos dice. Ritonavir. Carla, Carla, Carla. ¿Qué fármaco o qué medicamento puede deprimir la médula ósea?
Carla, tu respuesta. ¿Me la chateas, por favor? Ritonavir. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Carol? Sí, doctora, yo también la de ritonavir. Ya, y por último, el doctor Anton. Eric, Anton. Sí, doctora. La de ritonavir ¿Cuál es? también. Sino que como ya le dijeron, ya no subí, o sea, ya no levanté la mano. Ya, pero no es ritonavir, por eso les estaba preguntando, ¿no? Es sidobudina. Acuérdense, la sidobudina va a dar macrocitosis, va a dar anemia plástica y va a dar miopatías. ¿Ya? Acuérdense, la sidobudina da macrocitosis, da anemia plástica y da miopatías. La que sigue, por favor, jóvenes, la siguiente. Vamos a llamar a cada uno para que nos diga su respuesta. Vamos a empezar con Eri. ¿Cuál es tu respuesta, Eri? Eri Anton, ¿cuál es tu respuesta? Ok. No, ya. Anemia hemolítica inmune. Anemia hemolítica inmune, ya. Ahora vamos a llamar al doctor Carlos. Carlos David, tu respuesta. Y la aplasia de médula ósea. Aplasia de médula ósea. Vamos a llamar al doctor Eri Jesús González. Eri Jesús González. Anemia ferropénica, doctora. La C. Anemia ferropénica. La doctora Carla Sánchez Vizcarra. Carla. Tu respuesta, por favor. La letra C, anemia ferropénica. La doctora Carol Jauregui. Sí, doctora, yo marcaría la letra B, aplasia de médula ósea. Ya. Y por último, el doctor Luis Alfonso Cruz. Sí, doctora, la E, síndrome mielodisplásico. Muy bien, entonces si no responde a la vitamina B12 ni al ácido fólico en una persona de 65 años que es un adulto mayor, acuérdense jóvenes, y con eso termino, muy bien Luis, 11 puntos el día de hoy, Carlos 1 punto, Eri 2 puntos, Carla 1 punto, Carol 5 puntos, Eri 1 punto y Luis 11 puntos. Debemos de pensar en un síndrome mielodisplásico, ¿ya? No se vayan a olvidar, es el cuarto tema más preguntado en los exámenes de internado médico y se debe conocer bien, muy bien este tipo de carencia, anemia megaloblástica, sobre todo la deficiencia de la vitamina B12. A continuación, vamos a hacer la actividad de las talasemias, ¿no? Que es otro tipo de anemia, es chiquita nada más, como hemos visto, la presentación. Este es un defecto que va a darse a nivel de la hemoglobina, ¿ya? Y este defecto de la hemoglobina vamos a pedirle el apoyo a Luis para que nos lo describa. A ver, Luis. Doctor, defectos de la hemoglobina. La hemoglobina normal está constituida por 4 cadenas de globina y 4 núcleos de hemo. En el hematí adulto, el 97% de la hemoglobina está constituido por la hemoglobina A, formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Un 2% está formado por la hemoglobina A2, alfa 2 y gamma 2, y un 1% de la hemoglobina fetal.
F. Los genes de las cadenas alfa se encuentran en el cromosoma 16, 2 por cromosoma, y los del resto en el cromosoma 11, 1 por cromosoma. Ok, entonces con esta diapositiva 1 minuto para que hacerles recordar, porque ya ustedes lo saben, ¿no? Este defecto, para que lo recuerden. Entonces, nosotros, el hematíede adulto está constituida por la hemoglobina A, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Un 2% por la hemoglobina 2 y 1% por la hemoglobina fetal. ¿Ok? Los genes de la cadena alfa están en el cromosoma 16 y el resto en el cromosoma 11. Continuamos. Carlos, existen 3 tipos de trastornos de la hemoglobina, ¿no? Cuando hay un defecto en cuantitativo, estamos hablando de cantidad de la síntesis de las cadenas de globina, estamos hablando de talasemias. Cuando se forman cadenas de globina anormales, estamos hablando de hemoglobinopatías propiamente dichas, y podemos hablar de defectos mixtos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de talasemias, que es la clase del día de hoy, estamos hablando de un defecto cuantitativo de la síntesis de la globina, ¿ya? En cantidad. Entonces, los defectos de la síntesis de la globina, o las talasemias, que vamos a hablarle el día de hoy, es en relación a la cantidad. Entonces, puede existir una disminución de la cantidad de las cadenas beta, que es la más frecuente en el área mediterránea, y también en nuestro medio. Normalmente esta disminución la encontramos en nuestro medio, en la zona del sur, ¿no? En lo que es Chincha, pacientes con talasemia que son derivados al hospital, la mayoría son de la zona sur, ¿no? También la tenemos en personas que vienen del África, mientras que la disminución de las alfa-talasemias son más frecuentes en la zona del Asia y en el área mediterránea. ¿Okay? Entonces la más frecuente es la beta-talasemia. En las talasemias va a haber un defecto hemolítico que va a estar provocado por el exceso de la cadena globina que se sintetiza normalmente, que al no poder unirse a la cadena globina que se sintetiza defectuosamente, va a hacer que precipite en el interior del hematíede, ocasionando una lesión del mismo y una hemólisis, una destrucción, por una eritropoyesis ineficaz. Usualmente tiene una herencia que es autosómica y recesiva. Entonces, jóvenes, 1 minuto para que puedan ustedes entender el mecanismo, ¿ya? ¿Por qué se produce? O sea, se produce normalmente la cadena de globina, pero esta, como no se puede unir con la otra cadena que no se ha sintetizado, va a precipitar en el hematíede, ¿ok? Comprendamos bien. Y va a producir una destrucción del glóbulo rojo.
porque se produce una eritropoyesis ineficaz. Entonces las talasemias se van a dividir, pues, hemos visto que la B es la más frecuente, es la que existe más en el Perú, y según la gravedad clínica y la forma genética, vamos a encontrar una talasemia mayor o anemia de Cooley, o talasemia menor con un rasgo talasémico beta y una alfa talasemia. ¿Ok? Entre las beta tenemos la talasemia mayor y la talasemia menor. La talasemia mayor o anemia de Cooley o talasemia homocigótica B va a producir que la gran disminución de la síntesis de la cadena B ocasiona un descenso importante de la síntesis de la hemoglobina A1, con un consiguiente aumento de la formación de la hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Entonces acá vamos a ver una predominancia en la talasemia mayor de la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. ¿Ya? Esto va a ocasionar un incremento de eritropoyetina al verse la anemia, lo que ocasiona a nivel de la médula ósea que haya una hiperplasia. Entonces los niños que nacen con este tipo de talasemia mayor, tipo B, van a tener alteraciones, malformaciones óseas, ¿no? Vamos a ver que se van a formar quistes en las manos, en los pies, el cráneo va a estar deforme, tiene la forma del cráneo en forma de cepillo, que lo vamos a ver a continuación. Tiene alteraciones de la neumatización de los senos paranasales y hay una mala colocación dentaria, o sea, una mala implantación dental. También va a aumentar la absorción intestinal de hierro porque existe una eritropoyesis ineficaz. Generándose esta absorción de hierro, va a generar lo que se conoce con el término de hemosiderosis. Vamos a ver esta figura para ver la deformidad de cráneo en forma de cepillo, ¿no? Si ustedes ven acá, miren, vamos a señalarlo. Miren el cráneo, tiene la forma de un cepillo, ¿no? Estas son las cerdas, ¿no? Entonces nos va a dar esta deficiencia o talasemia mayor, cráneo en forma de cepillo. Vamos a pedir la colaboración de Carlos. A ver, Carlos, ayúdanos. Además, la anemia hemolítica, los pacientes presentan organomegalias o hematopoiesis extramedular, hepatosplenomegalia. Como consecuencia de la hemosiderosis secundaria se producen anomalías en el funcionamiento del hígado, glándulas endocrinas y sobre todo de corazón, causante fundamental del mal pronóstico de la enfermedad y mortalidad en los niños. El diagnóstico debe sospecharse en un paciente con hemólisis congénita grave, microcitosis y hipocromía. Se confirma mediante electroforesis de hemoglobina, que objetiva descenso de hemoglobina A1, incrementa de hemoglobina 2 y hemoglobina F. Otro detalle a tener en cuenta es que las alteraciones clínicas de las beta-talasemias no aparecen en el recién nacido, sino hasta los 6 a 8 meses de vida. Es entonces cuando la hemoglobina F debe ser suplida por la hemoglobina A1 del adulto, pero el déficit de cadenas beta impide su sustitución. Ya. Entonces, como les sé ahí con el puntero, con el lápiz le he subrayado es una anemia microcítica hipocrómica, o sea, es una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Es un glóbulo rojo pequeño y pálido, ¿ya? Pero tú lo que vas a objetivar en este niño que nace con esta anemia, que hace una hemólisis, tú le vas a pedir una electroforesis de la hemoglobina, ¿no? Y lo que van ustedes a observar que hay un descenso de la hemoglobina 1, la 1 está descendida, pero va a estar aumentada la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal, ¿no? Acuérdense, ¿ya? Entonces se presenta con microcitosis e hipocromía, ¿no? Otra cosa que no aparecen hasta los 6 u 8 meses de vida, ¿no?
aunque se dupliquen los valores, no van a sustituir estas cadenas beta. Entonces, el tratamiento, Carlos. El tratamiento de elección, siempre que sea posible, es el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos, ya que trata de una enfermedad genética en cuyos casos en los que no se puede realizar un trasplante. La esplenectomía mejora la sintomatología de la enfermedad. Dada la gravedad de la anemia, se aconseja realizar transfusiones sanguíneas. Las transfusiones evitan las malformaciones óseas al disminuir el estímulo de la hiperplasia medular por la eritropoyetina. Deben administrarse con un quelante de hierro como desferroxamina o deferacirox para evitar la sobrecarga de hierro. No existen fármacos que incrementen la formación de cadena beta, pero es observado que los hematíes en los que existe mayor cantidad de hemoglobina fetal presentan una vida media más prolongada y la anemia mejora. Fármacos que incrementan la síntesis de cadenas y por lo tanto hemoglobina fetal son butirato 5-acidina y hidroxiurea. Ok, entonces acá hemos aprendido con esta diapositiva, por ejemplo, un quelante del hierro, ¿no? Porque como se produce mucha absorción de este hierro debido a la eritropoyesis inefectiva, ustedes tienen que tomar en cuenta qué cosa es la deferroxamina. Es un quelante del hierro, ¿no? Segundo, como no hay fármacos que estimulen la formación de la cadena B que está alterada, ¿no? Entonces tú tienes que modificar la hemoglobina fetal, ¿no? Entonces, para que mejore, ¿no?, la calidad de vida de este paciente. Entonces, ¿quién sintetiza la cadena gamma? ¿No? Entonces, acordarse mucho de estos fármacos, el butirato, la 5-acidina y la hidroxiurea. Y como ustedes saben, la formación de cráneo en forma de cepillo, ¿ya? Entonces, es el trasplante halogénico, no se vayan a olvidar, trasplante halogénico. Muy bien, Carlos. Ahora, esto es la talasemia mayor, ahora vamos a ver la talasemia menor. ¿Alguien que nos pueda apoyar? O si tú deseas, Carlos, si nos puedes apoyar, talasemia menor. Mientras en una se producía en homocigotos, en la otra se produce en heterocigotos. Felizmente esta es la variante clínica más frecuente, hasta las semias menores, ¿ya? Se debe sospechar igualmente en todo paciente que presenta una microcitosis, o sea, un glóbulo rojo pequeño, o un número normal o ligeramente incrementado de hematíes, ¿ya? En el frotis suelen aparecer células en diana con punteado basófilo eritrocitario. Lo que estoy señalando es lo que distingue la talasemia menor. Frotis sanguíneo que tienen un punteado basófilo eritrocitario, que es usualmente pregunta del examen. Nos dicen que a nivel periférico encuentran un punteado basófilo eritrocitario, entonces lo más probable es que sea una talasemia menor, ¿no? Entonces acá también hay aumento de la hemoglobina A2, ¿no? Y sobre todo la fetal. Y por último tenemos las alfa-talasemias. Estas son formas muy raras, ¿no? Entonces, entre la alfa y la beta, lo más frecuente es la beta. Y de la beta mayor y la beta menor, la más frecuente es la beta menor. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Las alfa-talasemias son muy raras en nuestro medio. Ya hemos dicho que están en el Mediterráneo, en las zonas europeas, en el norte de Europa. Y su gravedad clínica también es variable, ¿ya? Tenemos formas congénitas graves, ¿no?, con rasgos asintomáticos, y vamos a ver cuáles son estas delecciones genéticas, ¿no? Tenemos los llamados portadores silenciosos, los que tienen rasgo talasémico alto, los que tienen enfermedad por hemoglobina B4, la hemoglobina de Barr,
la hidropesia fetal, ¿no? Son niños que van a nacer así, con este tipo de trastornos, ¿no? La disminución de la síntesis de la cadena alfa en formas graves produce una formación de tetrámeros de cadena, llamada también hemoglobina de Barr. ¿Ya? Acuérdense que la hemoglobina de Barr es un tetrámero de cadena. Gamma, acuérdense. Y tetrámeros de cadena beta, que es la hemoglobina H. En el rasgo alfa talafémico, a diferencia del beta, no hay incremento de A2 ni hemoglobina fetal. Entonces, cuando les diga aumento de la hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, ustedes saben de que es un rasgo talasémico beta. En el alfa no existe aumento de hemoglobina A2 ni fetal. Lo que existe es la hemoglobina de Barr, que ya hemos visto que es en relación a la cadena gamma, y tenemos la hemoglobina H, que está en relación a la cadena beta. ¿Ya? Esta diapositiva nos ayuda mucho. Entonces, acá tenemos la talasemia mayor, llamada anemia de Cooley, y la talasemia menor, con rasgo talasémico, y la alfa talasemia. Esta es la última diapositiva para hacer un recuerdo, ¿no? Talasemia mayor, talasemia menor, beta talasemia, donde vamos a encontrar aumento de la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Y en alfa talasemia no vamos a ver aumento de la hemoglobina A2 ni la fetal, sino la hemoglobina de Barr y la hemoglobina H, ¿no? Entonces, acuérdense bien que hay un trasplante halogénico de la médula ósea, sobre todo en la tipo mayor, que es la de peor pronóstico, ¿no? Por las deformaciones que se dan a nivel del cráneo, ¿no? Que se produce el cráneo en forma de cepillo, que aumenta la absorción del hierro, porque hay una eritropoiesis ineficaz, y por eso debemos usar quelantes de hierro, como la desferrosamina, que además, al no haber una eritropoiesis ineficaz, vamos a ver una eritropoiesis extramedular, o sea, por fuera de la médula ósea. Y esta lo observamos sobre todo a nivel del hígado, del vaso, por eso de ahí su crecimiento de estos órganos, ¿no? Con presencia de masas paravertebrales. La menor no la observamos mucho acá, en el Perú. De la mayor sí la observamos, de la beta talasémica es la que observamos, y de las más frecuentes es la menor, es la que más observamos, ¿no? Ambas tienen el rasgo importante que son microcíticas, ¿ya? Donde el volumen corpuscular medio está disminuido. El hierro puede estar normal, es un asintomático, y vamos a ver la alteración del aumento de la 2 con disminución de la hemoglobina A1, ¿no? Y las alfa, que son muy raras. Bueno, jóvenes, hemos terminado la exposición de las talasemias y de anemias megaloblásticas. Creo que está todo comprendido, ¿no? Voy a enviar las diapositivas a sus colegas, ¿no? Y bueno, espero que repasen, tal vez mañana o pasado voy a incluir más preguntas sobre talasemias, ya no se vayan a olvidar de las alfa y las betas son las más frecuentes, y la que entraña peor pronóstico es la beta mayor, ¿no? Pero la más frecuente en Perú es la beta menor, donde encontramos sobre todo en las zonas del sur del Perú. Bueno, me despido con esta diapo, con una foto de mi hospital y de nuestro hospital.
y esperamos muy pronto volver a reunirnos. Cuídense mucho porque hay más casos, no salgan, por favor, y si salen, su distanciamiento social, porque se están habiendo aumento de casos y ya no hay camas en UCI, ¿no? Y oremos por todos nuestros colegas que en estos momentos están en la UCI intubados debido a la exposición que han tenido. Este es lamentablemente nuestra profesión, ¿no? Y bueno, recemos y oremos por ellos, ¿no? Hemos dado por término la actividad del día de hoy. Espero de que hayan comprendido todo. No sé si hay una pregunta, si todo está claro. Nos reunimos mañana temprano, igual a la misma hora. Que tengan ustedes un buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Que tengan ustedes Gracias, buen día. doctor. Hasta luego. Cuídense, que tengan buen día.